Hey, ¿qué pasa, lector? Bueno, este es el saludo que hacía durante muchos años en Blogger 3.0 y ahora que estoy haciendo cositas en YouTube, casi un poco de forma experimental, quiero retomar un poco este saludo como un guiño hacia los lectores históricos de mi blog. Este es un vídeo con una entrevista, creo que no será algo habitual, a menos que me digáis en comentarios que os gusta y que queréis este formato, que es una entrevista que he hecho a Rodolfo Carpentier. Es un lujazo haberlo tenido conmigo un ratito en el sofá, sentado en el Chester grabando, alguien con una experiencia brutal, ya hacía negocios digitales mucho antes de que surgiera Google incluso. Y bueno, hemos hablado de emprendimiento digital, ¿ok? No es tanto una charla solo de SEO, que hemos mencionado un poquito, ¿no? Alguna cosita de SEO, pero principalmente es una charla de la educación en España, del emprendimiento, de la universidad española, de cómo ver la vida, con qué ojos tienes que verla para tener buenas posibilidades para ser un emprendedor, ¿vale? Él va a dar consejos para gente que estáis empezando. En fin, creo que ha quedado chulo. Y nada, un lujazo también decir y un orgullo decir que Rodolfo me pidió esta entrevista porque era un seguidor del podcast. Tenemos un amigo en común que es Isra Bravo, al que mencionamos varias veces dentro de la entrevista. Y nada, pues eso, que un lujazo haber charlado con él. Chicos y chicas, ¿qué os voy a decir? Quiero compartir este contenido con vosotros. Si me dejáis un comentario y me das vuestra opinión, pues a mí eso me envalentona para seguir haciendo este tipo de cosas. Nada más, gracias y dentro con la entrevista. O sea, la gente cree que lo difícil es venderle al inversor. No, lo difícil es vender al emprendedor que quiere contratar a alguien bueno. Cuando no tienes a alguien en el equipo que entienda de las ventas por internet, que sepa hacer un SEO racional, hacer marketing online, o tienes a alguien como Isra Bravo ayudándote, o te vas a hacer puñetas. Tú sabes que los perros huelen el miedo, ¿no? Bueno, pues los inversores que llevamos mucho tiempo, olemos si el que nos está haciendo la presentación se lo cree o no se lo cree. Ten en cuenta que he invertido en más de 60 empresas en 4 continentes. Entonces, los proyectos no son nada sin las personas y los equipos. Cuando te plantees la educación de tus hijos, lo que tienes que plantearte es cuáles son aquellas que están reinventándose. ¿Cómo puede ser que un libro de matemáticas siga siendo igual 5 años seguidos cuando ha cambiado todo en el mundo? Hola a todos y a todas, hoy estoy aquí con un invitado súper especial, algo que se sale de lo habitual en mis entrevistas del mundo del SEO, y es un lujo brutal tener a una persona como él con todo el recorrido que ha tenido en Internet, como me comentaba justo él antes, pues casi desde antes de que empezara casi el propio Internet, ¿no? Valga la redundancia, desde mucho antes de Google. Y bueno, pues ahora él nos va a contar un poquito más y vamos a hablar de emprendimiento. Va a ser una charla de emprendimiento. Voy a ver si consigo estar a la altura, pues un poco de lo que nuestro súper invitado nos puede ofrecer. Un gusto y un placer hablar hoy con Rodolfo Carpentier. Muchas gracias por venir. Encantado de estar aquí contigo, Dean. Un lujo. Bueno, pues voy a ir consultando mi chuleta, te voy a hacer algunas preguntas y vamos a ir charlando un poco, como te decía, sobre emprendimiento en Internet, pero un poco más, pues con una visión más global, aprovechando tu experiencia, ¿no? Para que la gente se sitúe, ¿nos puedes contar un poco más sobre tu trayectoria como inversor profesional? ¿Desde cuándo empieza y hasta qué punto estás a día de hoy? Bueno, mi primera inversión en tecnología, que no en Internet todavía, data de 1982. ¿no? Fue mi primera inversión en tecnología. Y la primera inversión de Internet no fue realmente en Internet, sino explicando a la gente desde una empresa de consultoría que tenía entonces lo que era el mundo online. Y eso fue en el 92. Y esa fue un poco, si quieres, mi primera tentativa de hacer cosas en Internet o con Internet. Increíble. Desde esa trayectoria hasta el día de hoy han pasado un montón de cosas, ¿no? O sea, yo te comentaba antes también que yo pues había leído sobre pues inversiones en Twenty, sobre liderar, ¿no? Incubadoras de startups con presencia internacional, cosas de este tipo. ¿Nos puedes contar un poco más sobre alguno de estos proyectos? ¿Cómo se produce? ¿En qué año? ¿En qué momento? ¿Por qué decides entrar? Una gran visión. Bueno, ¿no? yo mi primera gran inversión en Internet es en el 94, cuando entro en Servicom, que era un proveedor de acceso a Internet en aquel entonces, y que fue el primer proveedor de acceso a Internet que hubo en Europa, que tuvo 50.000 clientes de pago. Wow. Y eso estamos hablando de 1994. Wow. De hecho, desde Servicom le montamos el primer portal al Corte Inglés, que se lo regalamos. Fue una fórmula para hacer publicidad. Ellos nos daban comisión sobre lo que vendiéramos en el portal, pero prácticamente no se vendía nadie. En aquel entonces había poquísima gente en Internet. Claro, totalmente. Y sobre tu momento en Twenty, por ejemplo, ¿nos puedes contar un poquito más? Bueno, lo de Twenty fue ya muchos años después, fue en el 99, o sea, ya prácticamente
a punto de cumplir el 2000. Nos vinieron a ver y yo entendí, yo seguía ya entonces Facebook, comprendí rápidamente que era un Facebook en español. Vi que había un hueco porque Facebook iba a hacer la parte en castellano probablemente un año más tarde, y teníamos un año para hacer algo en español y ver si había una oportunidad de venderle a Twenty al propio Facebook. Qué bueno. Eso no se desarrolló de esa manera, pero bueno, al final fue una empresa muy interesante, porque en una época en la que realmente se estaba inventando el marketing online, nosotros teníamos una fórmula que además la persona que la montó y que fue el líder de eso hoy es muy conocido porque ha invertido en muchas empresas, se llama Félix Ruiz, y básicamente él lo que hacía era visitar las salas de fiesta, hablar con las chicas más guapas que había y meterlas en Twenty. Y poco a poco eso fue creyendo el volumen y la atracción. Marketing guerrilla. Un marketing de guerrilla que funcionó fenomenalmente bien, sobre todo gracias a Félix. Increíble, ¿eh? Además, en una escala tan pequeña como ir a conocer a alguien en una discoteca, a una persona, para algo que luego se hizo tan macro como una red social como fue Twenty. Muy curioso, muy bueno. Bueno, hubo si tú has estado el otro día, vi tu entrevista con Isra. Isra habla mucho de eso, de que realmente una de las cosas que hay que saber hacer es mostrar escasez. Es decir, que no sea fácil conseguirlo. Claro. Y hubo un momento que Twenty se vendía de extraperlo por 150 euros por internet, porque la gente no conseguía invitaciones para entrar. Y eso hizo que la gente estuviera rabiosa por entrar. Claro. Impresionante, muy curioso. También te quería preguntar, de todas estas grandes inversiones que has hecho o estas empresas que has visto incluso nacer tiempo atrás, ¿tienes alguna preferida, entre comillas, en el sentido en que haya habido una inversión que sea muy rentable? ¿O cuál ha sido, digamos, tu mejor inversión en este sentido? No, yo creo que cada empresa en la que inviertes con el corazón. Ajá. Te gustan desde el principio. Y unas van muy bien y otras fallan. Yo creo que hay muchas de las que he fallado, en las que he aprendido mucho y que realmente me han resultado muy satisfactorias. Qué bueno. Es decir, yo no te podría hoy en día, ten en cuenta que he invertido en más de 60 empresas en 4 continentes. Wow. Yo sería incapaz de decir cuál es la que más me ha apasionado. Claro. Normalmente me apasionan en las que estoy luchando en este momento. Claro. Realmente tengo el entusiasmo de alguien que está realmente en el día a día de una empresa. Claro, buenísimo. Me ha gustado mucho la frase cuando decías invertir desde el corazón. Un inversor profesional como tú, alguien con toda tu brutal experiencia, ¿en qué se fija en una startup para invertir en ella? Bueno, a ver cómo te lo cuento. Tú sabes que los perros huelen el miedo, ¿no? Ajá. Bueno, pues los inversores que llevamos mucho tiempo, olemos si el que nos está haciendo la presentación se lo cree o no se lo cree. Oh. O sea, la mayor parte de la gente hace una obra de teatro para contarte algo que no se cree. En el pitch, ¿no? En el pitch. Pero cuando alguien realmente se cree lo que te está contando, ese es el primer elemento de decir, uy, aquí hay algo. Claro. O sea, es decir, creer en el emprendedor inicialmente y entender el feeling que él tiene con su idea y la pasión que demuestra, ¿no?, con su proyecto. No, y la convicción que tiene de que puede llevarlo a buen puerto. Qué bueno. Entonces, invertirías en personas, ¿no?, bajo ese prisma, más allá de en empresas o en ideas. Siempre, siempre. Nunca en proyectos. Los proyectos no son nada sin las personas y los equipos. Claro, da igual la idea, sino la gente que está detrás y el talento que está detrás y la visión de ese co-founder o CEO, ¿no?, motivado y loco. Así es. Qué bueno, muy bueno. Te quería también preguntar, emprender en España. Nosotros, en nuestros círculos de emprendedores, con mis amigos o con conocidos, hablamos muchísimo a veces de la dificultad que es, o hacemos una comparativa con otros países, o que nos bonifican, o que tenemos otro tipo de ver el largo plazo, ¿no?, respecto a la riqueza que creamos, que nos permite contratar más barato. ¿Cuál es la opinión de Rodolfo Carpentier sobre emprender a nivel digital en España? Bueno, yo creo que es difícil, pero que hemos ido mejorando mucho, que estamos todavía muy por detrás de los grandes países en Europa, de Alemania, Francia e Inglaterra, que hemos perdido o perdimos casi 3 años entre el 2000, que se fue el Nasdaq a hacer puñetas,
y el 2004 no se hizo nada en España de Internet, básicamente que tuviera sentido, y eso hizo que perdiéramos 4 años que ahora nos está siendo difícil recuperar. Claro, interesante. Me gusta el concepto de que estamos mejorando, ¿no? Porque tú precisamente por todo el tiempo que llevas puedes ver esa evolución y claro, desde el punto de donde vendríamos, que imagino que sería tiempo atrás muy primitivo, ¿no? Mucho más, hasta el punto actual, es interesante saber que por lo menos hay una tendencia positiva. Porque ya te digo un poco, ¿no? O sea, cuando yo hablo con emprendedores digitales que están muy en la batalla de crecer, de contratar, nosotros mismos, otros tantos amigos, hay un discurso muy crítico normalmente hacia el país respecto a lo que es el apoyo a veces que siente como emprendedor o a gravamen fiscal o, bueno, pues en general a todo el entorno o contexto, ¿no? Todo eso contribuye negativamente a la creación de empresas, pero realmente el que tiene una idea y está convencido de ella pasa por eso. Va a fuego por delante, va por delante de esos problemas. Sí, sí, es exactamente así. Muy bueno. Esto no sé si nos dará para mucho porque, como te decía antes, quiero hablar contigo de emprender a nivel general, no tanto de una entrevista más nicho, que es lo que solemos hacer aquí, ¿no? Pero ¿cuál sería un poco tu aproximación al mundo del SEO o al mundo del marketing? Es decir, más allá de que es una herramienta de marketing digital. Bueno, me contabas antes, ¿no? Que habías conocido también el podcast de DinoRank, lo cual para mí es un honor también. Bueno, básicamente el problema que se tiene muchas veces cuando ves un plan de negocio es que la parte del marketing la tienen muy descuidada. Es decir, hay muy pocos emprendedores que tengan en el equipo un growth hacker desde el inicio y que por lo tanto estén pensando en cómo vender. Qué bueno. Y yo creo que una de las cosas más importantes en una startup es vender. Claro. Y el primer vendedor tiene que ser el CEO. Claro. Entonces quiere decir que cuando no tienes a alguien en el equipo que entienda de las ventas por internet, que sepa hacer un SEO racional, que sepa hacer marketing online de forma que gane adeptos, etcétera, comunicarse, o tienes a alguien como Isra Bravo ayudándote o te vas a hacer puñeta. Tal cual, tal cual. Me encanta que lo digas así porque analizo, ¿no?, mucho tus palabras para confrontarlo con nuestra historia y en efecto me siento identificado con eso. O sea, nosotros cuando creamos nuestra startup, DinoRank, lo vendimos a mi comunidad. O sea, ya existía yo, que como cofundador junto con mi socio en aquel momento era el vendedor del producto y él era la parte de programación y producto, la parte más técnica, ¿no? Pero eso nos permitió desde el día 1, desde el primer mes, tener más de 200 y pico usuarios, desde la primera semana diría, porque lo lanzamos a una comunidad que ya existía. Y ya pues nosotros éramos los vendedores, los creadores, los que lo hacíamos todo, y ya sobre eso luego toca aprender más marketing, más SEO, más SEM, más técnicas para hacer palancas y crecer, ¿no? Y salir de eso, pero es exactamente así, es el proceso. Fíjate, mira, yo tengo en LinkedIn tengo aproximadamente unos 23.000 seguidores. Ahora estoy haciendo una membresía, siguiendo un poco los consejos de Isra, básicamente trasladando una parte importante de esos 23.000 a una membresía particular. Ahora debo tener unos 2.000. Es más difícil de lo que uno cree el crear una membresía. 2.000. Y escribo un correo diario. Vaya, puedes reservar energía para en eso. rodolfocarpentier.com, se puede uno registrar y recibe desde el primer día un correo mío diario. Buenísimo. O sea que, hablando de estos temas, quiere decir que yo considero que el crear una comunidad que te conozca y que tenga una relación contigo muy importante facilita mucho las cosas en cualquier negocio de internet. Muy bueno, lo es todo. En nuestro caso, que fue nuestra génesis, no solo de DinoRank, sino de, bueno, aquí estamos en la oficina, desde ahí al fondo se ven las pegatinas, DinoRank, Mentoría SEO, SEO Warriors, todas las empresas que hemos ido creando dentro del ecosistema del SEO, que es un ecosistema que en parte lideramos, sobre todo en la parte de formación. Ha sido todo la comunidad, o sea, sin comunidad, sin que en mi caso lo originó mi blog, que pues escribía durante muchos años y fui atrapando audiencia y una base de suscriptores. Sin eso no habríamos creado todo el grupo de empresas que tenemos, porque no tendríamos todos esos primeros clientes fieles que compran un producto pero también compran el otro, y ha sido todo, o sea, para nosotros en internet, el concepto de la comunidad. O sea, yo no entiendo la parte digital sin hacer eso, aunque sé que hay otros caminos y comprar mucho tráfico frío por redes sociales y funnels, pero... Hay una persona que a lo mejor no has oído hablar de ella, en España se conoce menos, que se llama Esther Dyson. Esther Dyson es la gran old woman del internet mundial. Es francesa y está en internet desde el primer año. Y ella decía una cosa que a mí me cautivó desde el principio. Dice que internet son historias. Qué bonito.
Entonces, Internet son historias. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tienes que saber contar historias y que tienes que saber crear una comunidad que crea en tus historias. Porque eso es lo que hace que tengas un negocio o que puedas lanzar nuevos negocios en base a algo que ya controlas. Me encanta este concepto. Yo de hecho esto hablo mucho en el libro que saqué con Planeta el año pasado. De hecho, luego nota mental para mí, cuando terminemos te quiero dar una copia también del libro, que lo tengo por aquí. Y precisamente en varios capítulos me centro en eso, en contar cómo construir la comunidad, a través en mi caso del blogging, que era un momento en la blogosfera pues donde estaba muy en auge, aunque ahora también están canales muy de moda como YouTube, TikTok, Instagram y todo lo que ya sabemos, ¿no? Te quería preguntar, antes has mencionado la membresía. En primer lugar, felicitarte, o sea, es increíble que haya gente como tú, con toda tu trayectoria, que no tiene la necesidad como tal, posiblemente, ¿no?, de seguir haciendo cosas, que ya ha hecho grandes cosas, pero que sigue teniendo la pasión y la energía de hacer cosas, de montar proyectos, de hacer una membresía, de mandar un email todos los días. Me parece apasionante y ojalá, de verdad, yo pueda llegar a adulto y poder seguir teniendo esa pasión y esa energía que tú demuestras, ¿no? Bueno, es que es necesaria si realmente quieres vivir una vida llena de ilusión. Y yo estoy ilusionado todos los días en lo que hago. Es buenísimo. Es ese gen emprendedor o esa víbora que nos pica, que decía José Elías, que el picotazo del emprendedor. Así es. Y no nos liberamos de él. Sobre esto, si quieres, ¿me puedes contar un poquito más? Que antes lo has mencionado, me parece muy interesante. Hablabas de 2.000, ¿te referías a 2.000 usuarios activos o a 2.000 suscriptores? 2.000 suscriptores. Suscriptores, vale, a ese email, vale. Muy bueno, muy interesante. Y son emails, entiendo, donde tú hablas de emprendimiento digital. Hablo de todo lo que estamos hablando aquí. Estamos hablando de emprendimiento, de gestión empresarial, de los modelos de negocio del siglo XXI, de cómo reacciona la gente a cambios importantes, etcétera. Muy interesante, la dejaremos debajo linkada, luego te pediré el enlace y debajo del vídeo la dejaremos enlazada. Es fácil, rodolfocarpentier.com. Súper bueno. Vamos con la siguiente pregunta. En este caso, te quiero hacer una pregunta un poco más crítica desde el punto de vista del sistema, ¿no? Del sistema en el que estamos, del que yo he formado parte. Te doy primero un poquito de contexto, tanto a ti como a la gente que nos ve, y luego pues tú me cuentas si te parece tu punto de vista. Yo, pues como prácticamente todos, ¿no?, he atravesado el sistema, he ido al colegio, he ido al instituto, he ido a la universidad. He crecido durante muchos años, esto también lo cuento en el libro, con Irra lo he hablado muchas veces, pensando que era una persona que no era válida, que era una persona poco inteligente. Se me daban mal las matemáticas, encima hice una carrera que tenía un montón de matemáticas. No me sentía válido, no me sentía apto, porque no se me daba bien algo tan, creo, banal bajo mis creencias actuales como es memorizar. Cuando luego te das cuenta, cuando eres adulto, la importancia relativa o mínima que tiene eso en un mundo intoxicado de información a golpe de clic con un teléfono, ¿no? Pero eso me hizo sentirme que no era una persona apta, y como yo, mucha gente, en un sistema que nos hace pensar eso y que nos enseña a todos lo mismo, donde evoca al final en un país que tiene cerca de un 40% de paro juvenil y datos aberrantes de este tipo, ¿no?, por momentos. Querría preguntarte qué opinión tienes de, como tal, el sistema actual de enseñanza. Yo, y tengo que decirte que soy muy radical en esto, lo he llegado a considerar un estado fallido en este sentido. Y precisamente de forma sesgada, como estoy en internet dando formación, ya no solo por mis formaciones, que veo que ayudan a un montón de gente, sino por otros amigos, el propio Irra, que lo hemos mencionado varias veces, en el pasado Javi Pastor o Maider, o me da igual, un montón de emprendedores, veo que generan cambio en las personas. Obviamente no en todos, ¿no?, porque esto es así, es un juego de masas, pero sí en muchos de ellos, y yo nunca vi que el sistema produjera en mí ese cambio, lo tuve que buscar yo. ¿Qué opinión tienes un poco, que tú tienes mucha más experiencia de ese sistema? Estás hablando del síndrome del impostor, que tiene prácticamente el 90% de la población española. O sea, casi todos nosotros nos creemos que no somos capaces de hacer cosas porque no nos han enseñado. Es decir, en la educación estadounidense a los chavales de 3 años les enseñan a hablar en público les enseñan a que pueden ser el presidente de los Estados Unidos. Muy bueno. Y eso hace que tú tengas una visión distinta. En España realmente la gente y las familias hasta ahora han estado volcadas en conseguir funcionarios. Sí. Entonces tú le preguntas a cualquier madre del país y estaría encantada de que su hijo fuera notario o fuera cualquier cosa que tuviera que ver con un seguro o con una seguridad. Sí, abogado, cualquier cosa. Abogado menos porque hay muchos, pero o sea, cosas que son elitistas, como es, por ejemplo, ser un notario o ser un registrador de la propiedad. En fin, ese tipo de profesiones que te garantizan que no vas a pasar hambre nunca en tu vida. Sí.
pero que también te garantizan que nunca vas a emprender nada. Ni vas a subir de ahí. Ni vas a subir de ahí. Entonces yo creo que una de las cosas que está imbuida en la educación, no solo española, sino de toda Europa, y por eso Europa está yendo tan mal, es que tenemos unas ideas muy arraigadas de una enseñanza muy tradicional que en el mundo de hoy, a la velocidad que se mueve, no es suficiente. Hay que reinventarlo. De hecho, estás viendo una cosa muy sencilla. Cada vez que se hace una nueva escuela de negocios moderna, con visión de online, etcétera, tiene un gran éxito. Porque hay falta educación del mundo del siglo XXI, que tiene unas características diferentes a las que tenía el siglo XX. Claro. Y la educación que tenemos es del siglo XX. Eso es, pienso exactamente igual. Es una pasada escucharlo contrastado en alguien que tiene mucha más experiencia que yo para reforzar de alguna forma mis ideas en este sentido. Muy bueno. Viene mucho de atrás, ¿no? Esa educación de esa época mucho más industrial, por así decirlo, y no ha mutado tanto y no ha evolucionado ni de broma tanto como sí ha cambiado el mundo. Es que hay una velocidad vertiginosa que cada vez en la parte de negocios digitales y de emprender y de crear cosas va más rápido. Así que totalmente de acuerdo. ¿Cómo crees que se soluciona la epidemia del paro juvenil, por ejemplo, o de muchísima gente? Yo, para darte un pelín de contexto, me veo ahora, por ejemplo, de vez en cuando con mis viejos amigos con los que yo iba al instituto. Yo era antes exactamente igual que ellos, en el sentido de, bueno, no nos motiva a estudiar, estamos aquí obligados y ya. Yo tuve la, vamos a decir, suerte o fortuna que en un momento cambié, pasó algo en mi vida, encontré el marketing digital y me enamoré de eso y pude crear todo esto después, pero era una persona diferente. Ellos han seguido siendo esa persona, con trabajos precarios, con vidas que odian, algunos de ellos en paro, y así está la mayor parte de la población que nos representa porque nosotros somos casi la excepción. ¿Cómo se cambia eso desde ese sistema? ¿Es un tema de educación? ¿Es un tema de...? Es un tema sobre todo de educación, pero también es un tema de lo que te decía antes del síndrome del impostor. O sea, realmente la gente cree que no es capaz de hacer nada y si tú realmente analizas lo que eres capaz de hacer, resulta que descubres cosas que sí puedes hacer y las puedes hacer bien. Isra estaba descargando camiones hace seis años y hoy en día es multimillonario y además tiene una implantación a nivel del idioma español en todo el mundo que, vamos, ya la quisieran muchos escritores tradicionales. Sí, totalmente. De hecho, fíjate el éxito que está teniendo con todos sus libros. Es decir, que nunca tienes que darte por perdida. Y eso es algo educacional. O sea, en el momento que tú empiezas a decir no valgo nada, terminas no valiendo nada. Claro, claro. Pero es la creencia que efectivamente que de forma subconsciente o consciente se te va implantando desde el comienzo, desde pequeño, ¿no? Tanto en la sociedad, lo que decíamos antes, en tu familia, que quiere para ti algo seguro y ya establecido y que seas pues un elemento más en esa cadena de producción, ¿no? Pues a todo lo que te van enseñando. No se te enseña a hablar en público. Yo crecí y todos mis amigos y nunca escuchamos la idea de montar algo por nuestra cuenta, ni siquiera de cómo funcionaban los impuestos en el país. Hice la carrera de empresariales y no nos hablaron nada de qué impuestos paga una SL, por ejemplo. Son cosas que descubres después en el mundo real, ¿no? Pero nadie te enseña liderazgo, comunicación, gestión emocional, cualquier cosa que pueda ser útil realmente para atraer a gente, y son cosas que no existen dentro de eso que tú vas aprendiendo, ¿no? Así que sí, totalmente de acuerdo. Perfecto. Te quería preguntar también por tu punto de vista sobre la universidad como tal, que entiendo que es un concepto muy amplio. Hay personas que obviamente pues quieren de forma vocacional un tipo de trabajo donde es inevitable y necesario también, ¿no? Entiendo, pues atravesar la universidad por ciertos tipos de trabajos, pero supongo que la gente que está en la parte del emprendimiento digital tiene también alternativas. ¿Cuál es un poco tu enfoque en general? No sé si tienes una visión. Bueno, yo creo que si ves un poco lo que está pasando en Estados Unidos, te darás cuenta que cada vez menos cuenta lo que has estudiado. Lo que cuenta es lo que sabes y lo que eres capaz de hacer. Es decir, que cada vez la titularidad de un título que tengas universitario ha decrecido en el valor. Hombre, si eres de una escuela elitista todavía tiene un valor, pero realmente las empresas andan buscando gente que resuelva los problemas, que trabaje y que sea leal a la empresa.
y eso está por encima de la titulación que tengas. Yo creo que la universidad, el problema que tiene es que es una universidad del siglo XX y que las universidades del siglo XXI son nuevas, las están creando otra gente que no proviene de la universidad tradicional. Y mucha gente de la universidad tradicional está descubriendo lo que es el mundo online. Tú tienes algunos profesores universitarios, por ejemplo, de matemáticas, que tienen miles de seguidores en las redes sociales por enseñar las matemáticas de la forma que no se enseñan en el colegio o luego en la universidad. Eso es. Es decir, ese tipo de gente, Maca, por ejemplo, una amiga que es matemática, ha escrito un libro para explicar las matemáticas de una manera amigable, que realmente te convence y te enamora. Bueno, eso es lo que hay que saber hacer. O sea, las matemáticas son cruciales, pero no se pueden enseñar a la fuerza con un calzador. Hay que convencer a la gente de para qué sirven y por qué sirven. Y esa es la gran diferencia de aprender o no aprender, o de que te guste o no te gusten las matemáticas. Entonces, una carrera que lo que está haciendo es hundiéndote en la miseria porque no te gusta lo que estás aprendiendo, es que está mal enseñada. No puedo estar más de acuerdo. Yo hice empresariales, tiene un poco el título, ¿no? Aparentemente, ciencias empresariales. Y vamos, me fundieron a contabilidad de costes de empresas tipo SA, de empresas grandísimas, calculando el coste de producción del papel troquelado en una cadena infinita de producción con 10.000 matemáticas. De todo, o sea, matemáticas financieras avanzadas de campana de Gauss, cosas súper técnicas que realmente luego en la vida, incluso a la hora de trabajar hasta en un banco, nada tenían de aplicación. Cosas, como tú bien has dicho, que te terminan haciendo odiar eso que tú pensabas que venías a hacer y luego ves que lo que tú querías aprender era otra cosa, que nada tenía que ver, ¿no? Con esa expectativa que a lo mejor tú tenías antes de entrar, en mi caso por lo menos, en la universidad, ¿no? Por eso están teniendo tanto éxito las nuevas universidades online, porque tienen una forma de buscar profesores diferente. No buscan profesores académicos, sino buscan profesores que hayan demostrado su experiencia en algo y que por lo tanto lo que enseñan les apasiona y saben explicarlo. Qué bueno. ¿Podemos citar quizás algún ejemplo de universidad online que tenga este enfoque? Bueno, yo creo que en España tenemos varias, o sea, así que se me ocurren a bote pronto. ISRI, por ejemplo, una que lo ha hecho muy bien, de Bali lo está haciendo muy bien, pero hay 4 o 5 más. Ahora, por ejemplo, la gente de alrededor de Carlos Blanco han montado una online que va muy bien, se llama... se me ha ido el nombre, pero también está muy bien. Es decir, todo lo que tiene una visión de realmente de futuro, de modelos de negocio del siglo XXI, profesores que son jóvenes, con ganas de hacer cosas nuevas, etcétera. Pues bueno, en mi caso yo he seguido dando clases en las universidades tipo Instituto de Empresa, etcétera, en nichos que a mí me interesan de modelos de negocio. Y todavía sigo dando ese tipo de clases. Qué bueno. Pero lo hago simplemente porque me interesa estar en un aula con 60 chicos y chicas de 40 nacionalidades. Qué bueno. Qué interesante. Mira, voy a pedirte un consejo de vida en este sentido, desde el punto de vista de la formación, que además era algo que no tenía previsto en la entrevista, pero creo que a mucha gente que nos pueda ver le puede inspirar, igual que seguro que me puede inspirar a mí también. Para una persona, por ejemplo, que en un futuro vaya a ser papá, vaya a ser mamá, que a día de hoy no es mi caso, ¿vale? Pero bueno, hay mucha gente que me ve que está en esta fase, mi propio socio, por ejemplo. De cara a esa enseñanza de los pequeños, bueno, se habla mucho también en grupillos de emprendedores del método Montessori, o de cosas que son distintas, ¿no? De no ir al clásico martillo de educación que te enseña A, B, C, D para todos. No lo sé. ¿Tú cómo lo enfocarías? ¿Dónde llevarías a estudiar o a dar esos primeros pasos a ese ser vivo pequeño que nosotros pues traemos al mundo, digamos? Bueno, yo creo que está cambiando a tal velocidad que hay que ver los Montessoris, hay que ver entornos como lo que está haciendo en estos momentos, no me acuerdo ahora cómo se llama la escuela, pero lo está haciendo uno de los grandes del Internet alemán, que ha montado una escuela completamente moderna desde la nada. Tiene ya 3 colegios físicos en Alemania y va a empezar a expandirse fuera de Alemania.
ese tipo de iniciativas van a comerse el mercado poco a poco. Claro, O es el sea, futuro. hay que investigarlo porque ten en cuenta que si estás ahora teniendo un niño, vas a tener ese problema dentro de 3 años. Claro. En 3 años van a haber cambiado las cosas de forma radical. Es decir, Bueno. todo lo que yo te diga ahora es Claro. demasiado Claro. prematuro. O sea, tienes que, a lo mejor, luego te dejo mi correo, me llamas dentro de 3 años y a lo mejor te doy una idea para ese momento. Porque las cosas cambian tan rápido que realmente yo sería incapaz de recomendarte en estos momentos un sistema de estudio que me convenza. He visto lo de los alemanes, me parece muy interesante. Montessori en algunos sitios lo he visto muy bien, en otros sitios mi hija fue a Montessori un año y la tuvimos que sacar. ¿Ah, sí? Es decir, que depende mucho también de la persona. O sea, estoy hablando hace 40 años, es que las cosas cambian mucho. Claro. Es decir, yo creo que cuando te plantees la educación de tus hijos, lo que tienes que plantearte es cuáles son aquellas que están reinventándose. Que vas al colegio y hacen cosas diferentes. El ir siempre con lo mismo, con los mismos tipos de libros, con libros que se editan un año tras otro. ¿Cómo puede ser que un libro de matemáticas siga siendo igual 5 años seguidos cuando ha cambiado todo en el mundo? Total, y todos, en general, todos los libros siendo iguales. Totalmente, totalmente, es exactamente así. Me encanta esto que nos cuentas. Luego ya después de la entrevista te preguntaré y dejaremos enlaces para la gente que quiera profundizar en este tipo de consejos que me parecen brutales, no solo para emprender en general, sino para la vida, ¿no? Que es como hemos derivado un poco. Voy con una última pregunta, ¿vale? La gente que quiere emprender en Internet, por un tema de pirámide, la gente que está en la base, la mayoría es gente que no sabe o que quiere encontrar su pasión, que quiere dar esos primeros pasos, que tiene muchas veces otro trabajo o que ha terminado de estudiar, ¿vale? Y su otro trabajo no le gusta y quiere, ve sus referentes y quiere parecerse a ellos, ¿no? Esto nos pasa mucho. ¿Qué le recomendarías o qué consejo le podrías dar, digamos, a una persona que es principiante, que ha terminado la universidad, por ejemplo, y que quiere emprender en Internet, aunque sea algo más general o más global, o qué primeros pasos? Yo creo que lo ideal es que trabaje para una startup antes, aunque la startup no funcione y cierre. Vale. O sea, yo creo que es muy bueno el que hayas trabajado en una startup y hayas estado viendo cuáles son las dificultades, cómo te has manejado en esas dificultades, y yo creo que eso hace que tengas una predisposición a aprender, a ser flexible y a cambiar, que es muy necesario para que tengas éxito. Aparte de eso, viene muy bien también el que lo que hagas sea algo que te apasione. Es decir, la gente que yo he visto que ha triunfado por normalmente 2 o 3 cosas. La primera, yo siempre digo que lo más difícil de una startup es vender a tu equipo la empresa. Es decir, no al inversor. O sea, la gente cree que lo difícil es venderle al inversor. No, lo difícil es venderle al emprendedor que quiere contratar a alguien bueno. Traerlo. Te pongo un ejemplo. Si tú le preguntas a un emprendedor, a cualquiera que acaba de levantar 100.000 euros y tiene un director comercial, y le dices, ¿cuánto le pagas al director comercial? Y dice, 30.000 euros. ¿Por qué le pagas? Y es bueno. Hombre, por 30.000 euros bueno, ya estás fallando. O sea, tienes que tener al mejor. Y para tener al mejor le tienes que haber vendido la idea de que le vas a dar un 10%, un 3%, un 7% de tu empresa y se va a forrar. Y tiene que estar tan entusiasmado como tú cuando le dejes. Totalmente. Si no eres capaz de hacer eso, nunca crearás un equipo ganador. Me encanta. No solo lo traes por dinero, sino lo traes también por la visión. Eso es lo que hace el fundador. Eso es, totalmente. Por eso la venta más difícil es a tu equipo. Al equipo para conseguir talento con el que luego crear esas cosas. Así es. Muy bueno, súper buen consejo. Buenísimo. Perfecto, pues ha llegado hasta aquí nuestra charla. Bueno, ha sido un lujo para mí poder hablar contigo, con alguien de tu nivel, de tu trayectoria. Y bueno, pues ojalá mucha gente escuche esto, gente que quiere emprender, que están planteándose, preguntándose cosas y le hayamos podido ayudar, que estoy segurísimo que sí. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme, ha sido un placer estar contigo. Perfecto, pues nos vemos pronto. Hasta la próxima.